Dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, vamos a orar. Te damos gracias una vez más, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, soberano sobre todas las cosas. Qué hermoso es cantar junto a la iglesia estas preciosas verdades que se extraen de las Escrituras. Queremos amarte, Señor, queremos seguirte, queremos obedecerte. Queremos hacer tu voluntad, así como el Señor solamente vivía para hacerla. Él decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Nosotros también queremos hacer tu voluntad, oh Dios, conocerla, perseguirla y darla a conocer también a otros. Gracias por todas tus bendiciones y gracias porque ahora abrimos la Biblia y sobre todo, teniendo en cuenta que es un mensaje para las iglesias, nos apropiamos de este mensaje y sabemos que tu Espíritu también la utilizará en nuestros corazones, la aplicará y deseamos que dé fruto precioso también. Oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, se ha llamado a la iglesia en Esmirna la iglesia sufriente. Y está bueno ese título, esa etiqueta que le han puesto, porque verdaderamente es una iglesia que estaba pasando persecución y luego seguirán más persecuciones todavía. Y en este momento el Señor les advierte que viene más persecución todavía, así que llamar a la iglesia de Esmirna la iglesia sufriente, me parece que está muy bien eso. Sinceramente nosotros no sabemos el origen de esta iglesia, quién la fundó ni quiénes fueron los emisarios, no sabemos nada de eso. Se cree que probablemente la evangelización se dio desde la ciudad de Éfeso, a lo mejor por la cercanía, entre 56 y 60 kilómetros. De ahí salieron personas que compartieron el evangelio, pero no podemos asegurar eso. Lo cierto es que tenemos acá una iglesia. Yo voy a saltearme un poco el contexto histórico y cultural, lo hermosa que era la ciudad, su relación con Roma, etc. Y vamos a ir directamente al mensaje que el Señor da a esta iglesia, ¿no? Yo quiero introducirme leyendo, esto lo he tomado, bueno, en cualquier libro de historia está, lo he tomado de una página llamada Vite, por sus siglas, tanto en tanto suelo leer, y han hecho un buen resumen de la muerte de uno de los miembros de la iglesia de Esmirna, posterior a esta carta, ¿no? En el año 155, hablando de Policarpo. Este hombre, como he mencionado una vez, era discípulo directo de Juan el Apóstol, y según la tradición fue el mismo Juan quien lo ordenó al ministerio como anciano, como obispo. Y me gustaría leer un poco acerca de la historia de este hombre, más que nada su muerte, y luego comenzamos a desarrollar el mensaje. Dice así: corría el año 155 después de Cristo y aún los cristianos no eran perseguidos masivamente. A los cristianos no se les buscaba, pero si alguien les delataba y se negaban a adorar a los dioses romanos, les castigaban. Policarpo ejercía su ministerio en Esmirna cuando un grupo de cristianos de la ciudad fue acusado y condenado por los tribunales. Antes de ser asesinados, se les aplicaron los más dolorosos castigos, pero ninguno de ellos negó su fe, pues, descansando en la gracia de Cristo, tenían en menos los dolores del mundo. Por fin le tocó el turno a un anciano cristiano llamado Germánico de presentarse ante el tribunal, y cuando se le dijo que tuviera misericordia de su edad y abandonara la fe cristiana, Germánico respondió diciendo que no quería seguir viviendo en un mundo en el que se cometían las injusticias que se estaban cometiendo ante sus ojos. Y uniendo la palabra al hecho, incitó a las fieras para que le devorasen más rápidamente.
El valor y el desapego de Germánico enardecieron a la multitud, que empezó a gritar: ¡que mueran los ateos!, es decir, los que se negaban a creer en los dioses romanos. Y finalizaron la arenga diciendo: ¡que traigan a Policarpo! Bueno, acá resumo una parte. En este momento el obispo de Esmirna, Policarpo, comenzó a huir en diferentes lugares, como escondiéndose de las autoridades para no ser atrapado, ¿no? Continúo. Policarpo fue escoltado, luego él se entrega, hasta el procónsul local, Statio Quadratus, quien lo interrogó frente a una multitud de curiosos. Policarpo no parecía desconcertado por el interrogatorio. Mantuvo un ingenioso diálogo con Quadratus hasta que éste perdió los estribos y le amenazó. Policarpo solo le dijo a Quadratus que mientras el fuego del procónsul dura solo un poco, el fuego del juicio reservado para los impíos no se podía apagar. Policarpo concluyó: «¿Pero por qué te demoras? Ven, haz lo que quieras». De nuevo Quadratus le insistió, diciéndole que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, quedaría libre. A lo que Policarpo respondió: «Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó?». Finalmente los soldados lo agarraron para atarlo a una estaca. Atado ya en medio de la hoguera, y cuando estaban a punto de encender el fuego, Policarpo elevó la mirada al cielo y oró en voz alta: «Señor Dios soberano, te doy gracias, porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en la copa de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. Amén». Así murió aquel anciano obispo, a quien años antes, cuando todavía era joven, el viejo Ignacio había dado consejos acerca de su labor pastoral y de la necesidad de ser un ejemplo de firmeza en medio de la persecución. Fin de la cita. Así murió Policarpo, el obispo de Esmirna, ¿no? Ahora bien, antes de llegar hasta este momento, el Señor, por medio de su siervo Juan, escribió una carta a esta iglesia. Y es muy interesante y alentador. Breve, concisa, pero es tremendo. Hoy nosotros, o gran parte de la cristiandad, ignora el sufrimiento, la persecución y, bueno, toda clase de aflicción que se pueda levantar, y viven en un mundo de fantasías, ¿no? Como si el hecho de sufrir o padecer algo no tiene para nada relación con el cristianismo. Y si estás sufriendo por algo, debe ser, algo habrás hecho. Es porque ignoramos qué es el sufrimiento según la Biblia. Pero no es así, hermanos queridos. Vamos a ver, mientras desarrollemos el mensaje, que Satanás también está muy activo y, tenemos que decirlo, con el permiso de Dios todavía acecha y hace estragos en las iglesias. No podemos ignorar sus maquinaciones, decía el apóstol Pablo. También, en cierta oportunidad, el mismo Satanás pidió para zarandear a Pedro, y el Señor tuvo que interceder por él. Es verdad, Satanás sigue activo todavía. Ahora, la historia tiene un final glorioso. Eso es lo importante, para aquellos que son más que vencedores, ¿no? Vamos a prestar atención entonces. He titulado un mensaje para creyentes atribulados. En primer lugar, una presentación alentadora, versículo 8, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Verdad que hay momentos en los que parece que no tenemos recursos, no tenemos palabras a la hora de tratar de alentar a alguien que está sufriendo, ¿verdad? Ya sea una enfermedad, una persecución, cualquier tipo de sufrimiento. No se nos ocurre qué decirle. En esos momentos es bueno recordar lo que el Señor dice de sí mismo. Destacar un poco sus triunfos, sus conquistas por medio de la muerte y resurrección. Eso está muy bien si lo hacemos. Y sobre todo, cuando la aflicción viene por causa del Señor. Noten la presentación, hermanos. Él es el primero y el postrero. Los que saben dicen que esta es una expresión semítica del lenguaje, ¿no? Para hablarnos acerca de la atemporalidad. Es como cuando el escritor de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto conlleva la misma idea. Ahora, lo interesante es que este es un título que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. En Isaías
44:6 leemos: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entendemos entonces que el Señor Jesucristo está afirmando su igualdad al Padre, como diciendo: soy de la misma naturaleza que Dios, poseo los mismos atributos, soy uno con Él. No tengo principio, no tengo final tampoco. Ahora, esto debería alentar el corazón de los cristianos perseguidos, porque ellos están sirviendo a un Señor que no tuvo comienzo y que no se rige por los tiempos como los cuales nos regimos nosotros. Él siempre ha sido, siempre lo será también. Y eso tiene que darles mucho aliento de saber que a Él no le toma por sorpresa lo que pueda ocurrir en un momento de la historia. Él está por encima de todo, aún de los que padecen. Por lo general nosotros, en medio del sufrimiento, nos centramos solamente en ese tiempo. No vemos más allá, de acá a una semana, imposible. Como mucho vemos lo que puede ser mañana. Pero el Señor es el primero y el postrero. Y eso tiene que alentarnos. No pensar tanto nosotros en mi sufrimiento, sino pensar en lo que es el Señor. A eso se lo puede estar animando aquí. Y continúa el Señor también después diciendo: el que estuvo muerto. Ahora, con respecto a esto de la breve tribulación y cómo nosotros nos centramos en eso, el apóstol Pablo escribió a los Corintios, 2 Corintios capítulo 2: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve, eso es importante, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y así deberíamos mirar la tribulación, como esto es temporal, no sé cuánto va a durar, 1 año, 2 años, pero va a pasar en algún momento. Y también me acuerdo que el Señor es el primero, es el postrero, y bueno, y eso nos va a dar a nosotros ánimo. Y como dije, añade el Señor a su presentación: el que estuvo muerto y vivió. No crean que hay un error acá en la traducción al español, ¿verdad? Porque a lo mejor pensamos que quedaría mejor si se lee así: el que murió y vivió. Sin embargo, Él es el que estuvo muerto y vivió. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, Jesús no murió, sino que fue muerto. En el designio de Dios, sus propósitos que ya se había trazado de antemano, estaba que Jesucristo sea muerto por otras personas, es decir, que mataran al autor de la vida, como dice Pedro en Hechos capítulo 3. Si bien el mismo Jesús, hemos leído en el Evangelio de Juan, Él dijo que nadie tiene la potestad para quitarle la vida, nadie puede hacer eso, también es cierto que Él estaba entregando su vida a que los pecadores se la quitaran. Parece una contradicción, pero no lo es. Ahora, ¿de qué manera alienta esto a los cristianos sufrientes de Esmirna? Bueno, si bien aquí se habla de que algunos serían echados a la cárcel, otros tantos entregarían su vida por causa del Señor Jesús. Y el Señor de alguna manera les dice que Él tiene el poder sobre la vida y aún sobre la misma muerte, ya que Él la derrotó levantándose de entre los muertos, como diciendo: señores, tranquilos, ustedes preocúpense por ser fieles hasta el final, que la muerte no tiene potestad sobre mí. Yo soy el que estuvo muerto y vivió, ustedes también vivirán. ¿Recuerdan cuando el Señor se dirige a mujeres desconsoladas por la muerte de su hermano? En Juan 11, Él les dijo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Una buena manera de alentar, ¿no? En tiempos turbulentos de aflicción, persecución, enfermedad o lo que fuere, acuérdate de aquel que tuvo que experimentar la muerte, pero que ahora vive. Pablo aplicó esto cuando intentaba alentar a su hijo en la fe, Timoteo, que aparentemente era, tímido de carácter o estaba un poco apocado por el ministerio. Él le dijo: acuérdate de Jesucristo, ¿no? Lo mismo que de alguna manera se intenta decir acá: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En 2 Timoteo
2, 8. Así llenamos, hermanos queridos, el tanque lleno de confianza en esta hora de prueba, reconociendo la atemporalidad de Jesucristo y su triunfo sobre la muerte. En segundo lugar, otra cosa que puede resultar alentador en medio de la prueba es el conocimiento de Cristo sobre la iglesia. Versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como mencionaba el jueves en la reunión de oración, todo parece indicar que estas dos palabras, tus obras, según los que saben, los comentaristas, no se encuentran en los manuscritos mejores. Entonces probablemente sea un agregado, algo que un copista, introdujo allí. Puede ser, de hecho otras versiones como la Biblia de las Américas no contiene directamente. Así que se leería así: yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Tus obras puede ser una interpolación. Ahora, de todas maneras no afecta para nada el texto. A Éfeso y a todas las otras iglesias se le dice: yo conozco tus obras. Pero a lo mejor un copista lo agregó aquí, no cambia en nada, pero no parece estar. No afecta para nada el mensaje. De hecho, el Señor conoce las obras de la iglesia. Así que nos detenemos primeramente en que el Señor conocía la tribulación que la iglesia afrontaba. Es una palabra bastante fuerte, tribulación, ¿no? Es como presión, oprimir. Y por esa palabra fuerte entendemos que no se trataba de que, le prohibieron que no se reunieran juntos como hermanos, o que traten de cantar un poco más bajo porque molestan a los vecinos. No hay nada de eso. Aquí había enemigos que estaban persiguiendo y oprimiendo a la iglesia. Tribulación es vivir bajo presión. No sabemos todos los detalles, cómo eran atribulados estos hermanos, pero era bastante difícil por lo que leemos acá. No estaba siendo sencillo ser un cristiano en la ciudad de Esmirna. Y ustedes saben que una cosa lleva a la otra. Cuando estás atribulado y sobre todo si la persecución viene de afuera, eso también de alguna manera va a afectar a tu economía. Y eso también estaba pasando con los hermanos. Por eso leemos acá que ellos eran muy pobres. Yo conozco tu pobreza. Esto es literal, está hablando de pobreza económica, no pobreza espiritual. Por ser cristiano, solamente por ser cristiano, muchas veces te despedían del trabajo para evitar conflictos. De alguna manera no te dejaban progresar. Y por la carta de los Hebreos, que también fue escrita para cristianos que estaban siendo perseguidas, nosotros también podemos ver cómo los creyentes eran robados. Porque el escritor dice que con gozo sufrieron el despojo de vuestros bienes, dice, sabiendo que tienen una mejor herencia en los cielos, etc. Literalmente estos hermanos eran robados. Y en ocasiones no tenían ni siquiera lo básico para vivir. Era tremendo lo que estaba pasando en Esmirna. Y esas dos cosas, tribulación y pobreza, ya son suficientes para que cualquiera se desanime y tenga temor, ¿no? Seguro. Pero a la vez el Señor aclara que a pesar de las carencias de bienes que los hermanos sufrían, eran ricos. Y uno dice, pero ¿cómo puedo ser rico si ni siquiera tengo lo básico para vivir? Bueno, la verdadera riqueza que el cristiano posee no son cosas materiales, sino espirituales. Nuestras riquezas eternas están en Cristo. Pablo dijo a los Corintios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8. Y antes había dicho en el capítulo 6, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Es por eso que el Señor dice a la iglesia de Esmirna que ellos son ricos, a diferencia de la iglesia de la Odisea. Ellos tenían mucha riqueza, pero eran pobres espiritualmente. Estos son pobres en lo económico, en lo material, pero son ricos de forma espiritual. Como dice un comentarista, estos pobres para el mundo son coherederos con Cristo. La herencia de Dios no se divide, es compartida igual por todos
los herederos. Fin de la cita. Bueno, una tercera cosa que el Señor conocía que la iglesia padecía: la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esto es tremendo y afectaba a los hermanos. ¿Qué entendemos por blasfemia? Bueno, calumnia, difamación, maledicencia, hablar mal de alguien. Y en este caso no era tanto contra el Señor, sino contra los creyentes. Aunque al hablar en contra de los creyentes también estás hablando en contra de su Señor. Y este es uno de los pecados más frecuentes, hermanos, que vemos en el Antiguo también contra los profetas, en el Nuevo contra el Señor, los apóstoles, y aún también el día de hoy. Pensemos que aún el Señor Jesús era calumniado por los judíos. Le acusaban de echar demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. ¡Qué tremendo es! Mateo 12. Decían que era un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mateo 11. Quebrantador del día de reposo, y cuántas cosas más. Y los apóstoles sufrieron lo mismo. Pablo dijo: nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo, en 1 Corintios 4, 12. Y por la primera carta que escribió el apóstol Pedro, vemos cómo los cristianos también eran acusados de malhechores, lo mismo que el Señor y los apóstoles. 1 Pedro 2:12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Los creyentes de Esmirna no son los primeros en ser blasfemados, ¿verdad? Pero sin duda que es algo que afecta, hermanos, a cualquiera. Muchos pueden decir: lo paso por alto, pero afecta la blasfemia y la calumnia de otros. También hoy en día, con toda esta movida de las redes sociales, los medios de información, vemos que la difamación, maledicencia, calumnias es moneda corriente. Se habla mal de todo el mundo. Se tergiversan las palabras, se saca de contexto, lastiman a la familia sin medir nada. Se sigue de alguna manera calumniando a otros. Es tremendo lo que pasa afuera. Pero lo triste es que este pecado también ocurre entre los creyentes. Lamentablemente. Se habla mal de otros hermanos, se acusa, se calumnia, y no somos conscientes de que cuando calumniamos contra un hermano, en realidad lo estamos haciendo contra el Señor, si somos uno con Él. Es así, mis queridos hermanos. Ahora pensemos también en esto. Si el Señor conocía la calumnia de gente de afuera hacia los cristianos, ¿cuánto más conocerá lo que sucede dentro de la iglesia? Debemos ser muy cuidadosos cuando hablamos de otros, porque sabemos que el acusador de los hermanos es Satanás. Él es. Entonces, cuando blasfemamos, calumniamos, acusamos a los hermanos, estamos haciendo el trabajo del diablo. Y no queremos hacer eso. Santiago habla de la lengua como un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y hay más. Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablaran los hombres, de eso tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Seamos cuidadosos. Ahora, pensando en Esmirna específicamente, ¿verdad que no sorprende que sean los judíos quienes blasfemaran contra los cristianos? Ya es una historia un tanto repetida para los lectores de las Escrituras. El Señor Jesús fue blasfemado por los judíos durante todo el ministerio, por lo general eran ellos. Luego, en la predicación de los apóstoles, en muchas ocasiones la persecución venía por los judíos. De hecho, hasta no tenían problema en trasladarse de ciudad en ciudad solo para encontrar, como por ejemplo a Pablo, y acusarlo otra vez falsamente. Y así, continuamente. Ahora lo está padeciendo esta iglesia. Pero según el Señor Jesús, no son verdaderos judíos. Ahora, no piensen que eran gentiles con ropa de judío. No es lo que está diciendo acá el escritor.
sino que en consonancia con el apóstol Pablo, quien dijo a los romanos: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. En ese sentido, no eran verdaderos judíos, ¿no? No estaban haciendo, no sé si la palabra es juicio. De hecho, hasta el Señor le había confiado la palabra a ellos, como dice Romanos 3, y por eso no eran verdaderos judíos. Y aunque ellos creían que rendían culto a Dios en su sinagoga, su actitud para con los cristianos revelaba que eran hijos del diablo y su lugar de encuentro, sinagoga de Satanás. Tremendo. Esto dice un montonazo, queridos hermanos, para nosotros también. Creían que por ser descendientes de Abraham y que Dios le confió su palabra, tenían el cielo asegurado y todo lo que hicieran de alguna manera sería aprobado por Dios. A veces uno cree también que por ser de determinada iglesia, bueno, yo pertenezco a cierto círculo doctrinal, ya tengo una trayectoria en el Evangelio, yo escucho a tal predicador, como que eso lo convierte en el mimado de Dios. El corazón es lo que importa, queridos hermanos. ¿Cómo estás con el Señor y cómo estás con la iglesia? Eso es lo que tiene valor. Si hay blasfemias, bueno, estás verdaderamente mal. Ahora, mientras estudiaba este mensaje, pensaba que la iglesia tenía motivos suficientes para desanimarse y ya está, y agarrar la toalla y tirarla por los cielos, ¿no? Se acabó todo. Porque a los miembros no le va bien en la vida, y solo por ser cristianos. Los persiguen, en ocasiones no tienen ni siquiera para comer. A esto sumamos la blasfemia de los judíos, vivir con la conciencia que en cualquier momento se pudre todo. No da gusto ser un cristiano en estas condiciones. Ya fue, viejo, buscate otra religión. ¿Qué provecho sacás siendo cristiano?, le podrían decir a los hermanos. Pero en situaciones así, hermanos, comienza a brotar esa verdadera riqueza que el Señor dijo que poseían, ¿no? Como añade el pastor MacArthur, dice: ellos tenían lo que realmente importaba: la salvación, la santidad, la gracia, la paz, el compañerismo, un compasivo Salvador y Consolador. Fin de la cita. Y eso era suficiente para ser fiel. No necesitaban más. Te puede faltar todo, pero si tienes a Cristo, entonces lo tienes todo. Es fácil ser fiel al Señor cuando las cosas van de maravillas, pero es en la tribulación donde salta qué tipo de fe tenés, ¿no? Si es genuina, si es superficial, si resiste, si se prende fuego. Muchos que dicen ser cristianos hoy en día, por insignificancia, por nada, dejan de congregarse, no son fieles al Señor, se enojan por todo, culpan a otros, les afecta todo, que no me llaman, que no me visitan. No tenemos la menor idea de lo que es ser una iglesia perseguida. No tenemos la menor idea. Y mucho menos de lo que es ser fiel al Señor en todo. No. En situaciones como las que vivía la iglesia de Esmirna, no hay tiempo para boberías. Es ser fiel al Señor aunque te cueste todo o nada. No había tiempo para otras cosas, ¿no? Nuestra fidelidad, queridos hermanos, depende muchas veces de las circunstancias, de que el viento esté a mi favor. Y si no es así, opto por el camino más fácil. Niego a Jesucristo, digo que el César es el Señor y se acabó y me escapé de todo. No encajaríamos en la membresía de esta iglesia. No. Unirse a la iglesia de Esmirna era convertirse en un kamikaze. Hoy la gente viene a las iglesias para sanarse de alguna enfermedad, para encontrar prosperidad o, no sé, que le vaya mejor en la vida. En aquel tiempo, en el paquete de cristiano venía la persecución, pobreza y blasfemia. No daba gusto ser cristiano en Esmirna, ¿no? Pero hay algo maravilloso acá. ¿Aprecian que no hay un reproche del Señor a esta iglesia? Nada. Como por ejemplo, a Éfeso se le dijo:
pero tengo algo contra ti. No hay un pero a esta congregación y eso es tremendo. No nos sorprendería leer: traten de ser un poco más fieles, o persistan en los medios de gracia, o como se les dijo a los cristianos hebreos, también en persecución, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, porque la presión te hace tambalear en la vida espiritual, pero no hay nada de eso acá. Es obvio que sufren, es obvio que tienen miedo, pero siguen siendo fieles. Y como dice Kistemaker, en verdad que en los lugares más oscuros es donde la luz resplandece con más brillo. Fin de la cita. Y eso es lo que se ve en estos hermanos. Yo digo que a nosotros nos ha tocado la época más cómoda de la iglesia. Por eso hay tiempo para tantas niñerías, ¿no? Por eso hay tiempo para eso. Si viviéramos en otra época no estaríamos pensando en las cosas que muchas veces pensamos hoy en día, ¿no? Estaríamos pensando más en tengo que ser fiel al Señor y punto. Bueno, así como en Esmirna, también el Señor conoce la situación de cada iglesia. En tercer lugar, una exhortación a la iglesia, versículo 10, un mandamiento si se quiere. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Pienso, los creyentes reunidos y el ministro leyendo la carta, y ellos, todavía viene más persecución. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero sí, el Señor les advierte que los padecimientos se iban a intensificar. Pero acá tenemos un mandamiento a la iglesia: no temas en nada lo que vas a padecer. El verbo está en imperativo, también en presente. Esto indicaría que el Señor les está diciendo: deja de tener miedo. Es decir, ya estaba el temor en la iglesia. Y es entendible, queridos hermanos. No nos vamos a hacer nosotros, bueno, temen también. Si somos vulnerables, tenemos temor a un montón de cosas, ¿cómo no vamos a tener miedo a una persecución que se está avecinando? Somos frágiles, tenemos hijos, pensaríamos. Aún así, debían confiar en que el Señor los iba a sostener en la prueba que en breve venía. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, el diablo echará a algunos de los miembros de la iglesia a la cárcel. No que literalmente el diablo se manifiesta en persona y arroja a algunos a la prisión, sino que utilizaría las autoridades para hacer eso, como ya lo ha hecho. Y cuando hemos estudiado el libro de los Hechos, ahí hemos visto cómo las autoridades se levantaban y a los cristianos los arrojaban a la cárcel. Ahora, ¿con qué propósito el Señor permite esto? Bueno, para que su fe sea probada. Esto es muy interesante. Si el mensaje fuera dirigido a una iglesia moderna, los creyentes contemporáneos comenzarían a atar al diablo, a reprenderlo, ¿no? A despojarlo de sus armas, como sucede en algunos lugares. Pero esas fantasías todavía no habían llegado a la iglesia. Lo cierto es esto, hermano. En ocasiones somos introducidos en pruebas y no necesariamente por algo que hicimos, ¿no? Esto le está pasando al hermano porque una se mandó y acá el Señor lo está castigando, ¿no? Somos probados con tribulación para que nuestra fe sea refinada. Y con tribulación no estoy hablando de, me duele la muela, ahí está mi tribulación. No es eso lo que está refiriéndose aquí. Sino que algo que verdaderamente nos hará tambalear. El Señor sabe con qué probarnos, ¿sí? Él conoce la prueba que nosotros necesitamos. En el caso de esta iglesia de Esmirna, literalmente pasarían por las severas prisiones reservadas para los malhechores. Y eso es tremendo. Que te separen de tus hijos, de tu cónyuge, de los hermanos de la iglesia. Tremendo. Ahora, no que el Señor necesite probarnos para ver cómo está nuestra fe. Él ya lo sabe. La prueba es para nosotros, que salga a luz el material de nuestra fe. Si es más preciosa y resistente que el oro, o se consume como la madera. ¿Recuerdan la famosa parábola del sembrador del Señor Jesús? Él dijo que
Algunos creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Lucas 8. La prueba evidenció que allí no había fe genuina. No era buena tierra donde la semilla podía germinar. Y pregunto, ¿no es cierto que muchos que afirmaban ser cristianos, cuando las cosas se pusieron un poco difíciles, enseguida abandonaron el barco? ¿Dónde está el hermano? Tremendo. Demas era un colaborador en el ministerio de Pablo. Seguramente viendo todos los padecimientos de Pablo, se mandó a mudar, amando a este mundo. No quiso seguir siendo fiel. Ahora, con respecto a los 10 días de la tribulación que pasaría la iglesia, aquí sí que se ha escrito bastante y se ha dado diferentes opiniones. Algunos creen que se trata de 10 días literales. Se acercan 10 días de 24 horas de sufrimientos. Otros creen que cada día representa un año. Eso sería 10 años de tribulación. Y casualidad que justamente la iglesia bajo el emperador Diocleciano sufrió 10 años. Bueno, es una posibilidad. Otros entienden 10 días como la persecución que hubo durante el reinado de 10 emperadores. Nerón, Domiciano, Trajano, otros. William Barclay dice que la expresión 10 días no debe ser tomada literalmente. Es una expresión común griega utilizada para hacer referencia a un pequeño periodo de tiempo. El punto en común es que se trata de una aflicción, una persecución que tiene un límite. Es temporal. Y con eso nos podemos quedar. Sea 10 días, 10 años o más, no importa. Esto tiene un final y el Señor sabe cuándo será. El Señor fue quien fijó el límite. Y aunque el diablo es quien los entregará en la cárcel, el que determina cómo y cuánto durará la tribulación es Dios. Él utiliza la aflicción para probar a sus hijos. Y Él sabe qué tipo de tribulación y sabe el tiempo que necesitamos de prueba. Pero todo es para nuestro bien, ¿no? Recordamos la historia sufrida de ese hombre llamado Job. Satanás hizo estrago en la vida de él, pero Dios le dio permiso. Dijo, acá podés hacer esto, acá lo otro, pero su vida no la podés tocar, ¿no? Sabía cómo tenía que probar a su siervo, y lo mismo pasa con la iglesia y lo mismo pasa con nosotros. El apóstol Pedro dijo en su primera carta, capítulo 1, versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y más adelante, en el capítulo 5, dijo Pedro, verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, aquí va, un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Santiago 1 también, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Alguien dijo que las bendiciones cristianas más puras son las que se fraguan en el horno de la adversidad. Fin de la cita. Y aunque no nos guste, necesitamos ser probados. Y el Señor sabe cómo hacerlo. Cuánto tiempo y cómo, ¿no? Siempre para nuestro bien. Dicho esto, añade el Señor, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El comentarista ya fallecido, Francisco Lacueva, dice que no se trata de estas palabras, sé fiel hasta que te mueras, sino sé fiel aunque tengas que morir. Esa es la idea, ¿no? Aunque también sé que otros suponen que el hecho de tener que ir a prisión implicaba también morir. Pero no siempre era así, ¿no? A veces eras castigado y soltado, pero otras veces también ejecutado. Bueno, aunque no fueran martirizados, tendrían que estar dispuestos a hacerlo, llegar a ese punto de fidelidad. Y eso es lo que demanda el Señor de cada creyente.
Acá no lo sé, pero probablemente ninguno muera por causa del Señor. Pero de todas maneras tenés que estar dispuesto a morir por Él. Ese tipo de fidelidad se requiere de nosotros. Y el ejemplo supremo de fidelidad es el mismo Señor Jesucristo. Él fue tentado en todos, calumnias por doquier, persecución. Los demonios les echaban, sus amigos le abandonaron, agonizó en Getsemaní. Por momentos no quiso beber la copa, pero fue fiel haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2. Otro ejemplo de fidelidad, el apóstol Pablo. Él dijo, capítulo 3, Filipenses: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo. Recordarán ustedes en su carta despidiéndose de su hijo en la fe, Timoteo: yo ya estoy para ser sacrificado, dice. El tiempo de mi partida está cercano. Dice, no, ya está, mi carrera se acabó, yo fui fiel en todo y me toca partir y listo. He peleado la buena batalla, dice. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. En otras palabras, dice Pablo, ¿no? Fui fiel al Señor en todo. Y eso es lo que importa, ¿no? Ser fiel al Señor. Ahora, con respecto a la corona que se promete a los creyentes fieles, no es la corona que utilizaban los reyes, que nadie se confunda. Estéfanos es la palabra griega y alude más a las guirnaldas que se colocaban sobre las cabezas de aquellos atletas que ganaban la carrera, ¿no? O también se aplicaba a algún militar distinguido en una boda. De todas maneras, se entiende que el Señor no hace alusión a una corona literal, ¿no? Así que si vas al cielo, acá no pongas la cabecita para que te pongan la corona, sino que está hablando de que la misma corona es la vida eterna que Él te da y que puedas disfrutar ahí la eternidad con Él, ¿no? Ese es nuestro premio mayor, estar con Él siempre, ¿no? Él les dice: ustedes sean fieles hasta el final. Luego viene la vida imperecedera, la gloria, el gozo eterno. Y no está hablando de salvación con base en la fidelidad de los cristianos, sino que los está alentando, exhortando a seguir fieles a Él. Concluimos con el verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Se entiende que es un mensaje universal, ¿no? Porque dice a las iglesias. Esto es lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, también a esta iglesia local y también a la iglesia de todos los tiempos. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física. La segunda muerte, por este mismo libro, entendemos que se trata de la condenación eterna. El mismo Juan lo dice en el capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí? Los creyentes, hermanos, podemos sufrir persecución, podemos sufrir pobreza, podemos sufrir blasfemia, encarcelamiento y la muerte física, pero nunca podrán separarnos de nuestro Señor. Nunca. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Este mensaje a la iglesia de Esmirna sería rechazado por cientos de iglesias contemporáneas hoy. Hermanos, lo mejor está por venir. El Señor quiere bendecirte, sanarte, darte tu mejor vida ahora. No sé de dónde sacaron eso. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la Escritura constantemente nos invita a anhelar una mejor patria y a no tirar el ancla en este mundo como si viviéramos por siempre. No es nuestro lugar, queridos hermanos. Pero mientras estemos aquí, sé fiel al Señor.
sé fiel al Señor. En lo mucho o en lo poco, solamente los fieles vencerán. Mientras te esforzás por ser fiel, vas a ver cómo muchos abandonan al Señor Jesucristo. A lo mejor eso tienda a desanimarte, ¿no? Pero el mensaje a la iglesia de Esmirna y el mensaje a la iglesia de hoy es: sé fiel. Puede reventar todo de un día para otro, querido hermano. Se pudrió todo en tu casa. El pastor cayó en pecado y se tuvo que ir de la iglesia. Embargaron el lugar, lo que sea. Sé fiel al Señor. Eso es lo que importa, que seas fiel a Él. Hasta tu muerte o hasta su segunda venida, pero tenés que ser fiel al Señor. Vamos a orar.